las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocará. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Génesis, capítulo 3 y el verso 15. Y hemos titulado esta meditación Preciosas enseñanzas de la Virgen María para nosotros, parte 1. Y queremos dar un saludo también a los amigos que nos permiten entrar en la intimidad de su hogar en Canal 61 CableSat, esperando que junto con nosotros dispongan su mente, su corazón, que podamos ser sensibles a lo que la palabra de Dios dice. Lo mismo, un saludo a Bautista Radio Usulután 95.3, deseando lo mismo, de que la palabra pueda hacer impacto en la vida de ellos y que algún día pues esperamos tenerlos aquí junto con nosotros, también a los amigos de CableSat que nos van a ver juntos, ¿verdad? Para que formemos y agrandemos ese cuerpo de Cristo para la gloria de Él. Génesis capítulo 3 y el versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Muchas gracias, Señor, por esta mañana que nos ha regalado, un día más de vida, Señor. Deseamos glorificarte, Señor, en todo el tiempo que tú permitas que nosotros estemos aquí. Clamamos al Espíritu Santo como autor y revelador de la palabra de Dios para que sea Él el que nos ilumine, sea Él el que ponga las palabras necesarias para poder exhortar, Señor, y a la vez ser exhortado. Pedimos gracia y humildad para poder, Señor, transmitir tu bendita palabra, la cual la debemos de hacer con un gran respeto, Señor, porque tu palabra es pura, es limpia. Y muchas gracias, Señor, por este precioso momento que nos regala. No vaya a permitir en ningún momento que la carne se vaya a tomar ninguna gloria, porque toda la gloria y la honra solo es tuya. Y también en tu nombre, Jesús, es que oramos siempre con acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esto que acabamos de leer nosotros, este versículo, hermanos, se denomina teológicamente la primera profecía mesiánica. Desde Génesis se está anunciando ya, y Dios mismo le está hablando a Satanás y advirtiéndole desde ya la venida del Mesías divino. La venida de una simiente divina, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si usted se fija, aquí no habla de ningún hombre, porque el hombre es el que lleva la simiente. La hembra es la receptora de la simiente, del esperma del hombre, y se fecunda en el óvulo. Y desde este momento ya Dios le está diciendo a Satanás de la obra divina que se iba a desarrollar en una mujer que tenía que ser virgen, una mujer que tenía que ser, hermanos, elegida directamente por Dios, pero una mujer tan humana como usted y como yo. Yo estaba leyendo el capítulo 1
del Evangelio de Lucas. Había terminado ya el Evangelio de Marcos y dije, voy a comenzar a leer el Evangelio de Lucas de nuevo. Y no pasé del primer capítulo. Y cuando yo volví a leer, después de tantas veces que uno ha leído eso, pero ahí me detuve. Y yo siento que es del Señor, porque así tiene que ser. Y ya no pasé de ahí, sino que comencé a sentirle más sabor a la forma como Dios anuncia a esa preciosa mujer. Y todas las declaraciones que el ángel da, que ya vamos a ver más adelante, lo que se le llama la anunciación a María. Y comencé también a ver las enseñanzas que esa mujer nos da a nosotros. Y comencé pues yo a preparar y a estudiar y a ver. Y lo había enfocado solamente en enseñanzas. Pero enseñanzas como obediencia, como sumisión, y así lo tenía. Cuando de repente me fui a estudiar por otro lado, siempre en base a las Sagradas Escrituras, y el Señor me llevó por este proceso, donde como primera enseñanza podríamos hablar nosotros, que María nos da, de que no le podemos dar nosotros ningún concepto a ninguna persona más alto del que Dios da. Y todo eso, hermano, tiene que ser en base a lo que las Sagradas Escrituras hablan. Dios desde el inicio, desde que se da las Escrituras y todo, comienza diciéndole a Satanás que de una virgen, y eso lo dicen los profetas, va a venir la simiente, pero tiene que ser una simiente divina. No tiene que ser una simiente dada de un hombre, sino que solo María, la Virgen María, debía ser la receptora de esa simiente divina. Y en Lucas habla de que cuando ella se extraña y todo, que eso lo vamos a profundizar más el otro domingo, y le pregunta al ángel ella y se queda impresionada, ¿y esto cómo es si yo no he conocido varón? Cuando la Biblia menciona en estas circunstancias conoció, significa no he tenido relaciones con ningún hombre. Porque ella ya conocía a José, pues ya estaba desposada con José. No es que no lo conocía, sino que ella no había tenido relación. ¿Y cómo es posible que voy a estar embarazada? Y el ángel le dice que la sombra del Espíritu Santo va a descender por ella. Entonces ya no es el humano el que va a depositar la semilla en el óvulo de María, sino que es el Espíritu Santo, que es Dios, quien fecunda con el poder y con las cosas imposibles que Dios hace, fecunda a María. Imagínense otra cosa, quien explica todo esto es un doctor. Lucas era médico. Entonces, para un médico que en este tiempo estaba hasta donde él estaba, la ciencia había avanzado, con que nosotros, que no somos médicos, así a tientas conocemos el proceso de la fecundación, ya no digamos un médico. Entonces Lucas, con su conocimiento médico que tenía, tuvo que aceptar espiritualmente esa concepción divina hecha en el vientre de María, porque él es el que más detalla esto. Entonces me pongo a pensar yo, la gran fe que ese hombre tuvo, así como a un científico le cuesta aceptar tanta la creación y todo, y por fe lo hace, así le pasó a este hombre. Pero cuando le digo que la primera enseñanza que yo siento que María nos da es de que no le debemos dar nosotros ninguna concepción fuera de lo que Dios da a la persona, es que debemos nosotros de conocer las Escrituras para formarnos un concepto correcto y no desviarnos. Porque en el caso de Dios, ¿cuántas percepciones falsas no existen?
Yo pienso que Dios no tiene que hacer esto. Yo creo que Dios debe de actuar así. Dios no puede hacer. Y comenzamos nosotros, y comienza la persona a formarse conjeturas que no son reales, sino que él cree que las cosas deben ser como él dice. Y ese es el mismo problema en el ser humano que se llama orgullo. Que queremos nosotros hacer a Dios como nosotros decimos. Y eso también es, además del orgullo, la falta de conocimiento en las Escrituras. La simiente divina, que es nuestro Señor Jesucristo, debía de venir de la línea del rey David. Ya estaban todas esas profecías. A este tiempo, cuando se da cuando Lucas escribe, ya habían pasado alrededor de unos 1000 años desde la época de David. O sea que habían familias nobles de la descendencia directa de David que gobernaban alrededor de Jerusalén. Pero fíjese usted que Dios, en vez de buscar a una de estas familias nobles que venían de la línea de David, del linaje de David, Dios visita a una mujer pobre. Dios visita a una mujer muy humilde que habitaba ahí cerca de las colinas de Galilea, en una aldea casi ni conocida. Y se va Dios y la visita ahí por medio del ángel. Ahora la pregunta es, ¿qué habrá visto Dios en esa mujer? La gente, a nosotros, los evangélicos, dicen ellos, y más que todo personas de la Iglesia Católica, dicen que nosotros somos personas irreverentes, irrespetuosos hacia la Virgen María, y dicen ellos la Madre de Dios. Desde ahí está el primer problema, porque ella no es la Madre de Dios. Entonces quiere decir que hay alguien más arriba de Dios, pues. Ella es la madre de la parte humana de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios buscó a esa mujer, vio en ella una mujer pura, amados. Y ese es el ejemplo, así como el varón, su ejemplo tiene que ser nuestro Señor Jesucristo. Para la mujer debería ser la Virgen María. Una mujer pura, sana, limpia, guiada completamente por Dios en su religión, a como ella conocía, muy respetuosa, una mujer reverente a Dios, temerosa de Dios. Y Dios elige a esa mujer para que en la vida de nuestro Señor Jesucristo lo guíe en la parte humana. Nuestro Señor Jesucristo, que venía de la simiente divina, tuvo un desarrollo como cualquier niño, hermanos. Como cualquier niño, fue amamantado, lloraba, qué sé yo. La Biblia solo habla de cierta edad de nuestro Señor, pero Él, y nosotros conocemos eso, Él tenía lo que nosotros llamamos la unión hipostática. Él era 100% hombre y 100% Dios. Es la persona que pudo manejar bien eso. Nuestro Señor Jesucristo jamás usó su poder para algo que pudiera afectar el propósito de Él, que es la salvación de la humanidad. Nunca lo usó, jamás lo usó. O sea, equilibraba bien Él. Su parte humana, lloró, comió, sufrió, todo lo hizo. Y también tenía su parte divina. Y Dios elige a esta preciosa mujer, hermano. Entonces yo me pregunto, ¿cómo nosotros, si valoramos a nuestras madres, habemos hijos que somos malcriados con ellas, pero es el hijo, hombre? Pero ese hijo, por malcriado que sea con su madre, jamás va a permitir que le hablen mal a otra persona de su madre. Jamás lo va a hacer. Entonces nosotros, como cristianos, como personas conocedores de la palabra de Dios, pienso yo que por lo menos de los que personas que se congregan con nosotros, que los conocemos, no creería que hay una persona que pueda irreverenciar a la madre de nuestro Señor Jesucristo, hombre.
Pero sí somos personas que se nos ha enseñado y nos hemos educado en nuestra vida cristiana bajo esto: la inerrante palabra de Dios. Somos personas que se nos enseñó, primero se nos enseñó, lo creímos y luego lo vimos que era cierto, que si está en la Biblia es correcto y si no está en la Biblia no se hace. Por eso también a nuestra denominación se nos critica mucho. Pero a la Biblia no se le puede quitar ni añadir más, hermano. Todo está. Todo el futuro de su vida, todo el futuro de la humanidad, aquí está, no tiene que andar buscando más. Pero el mismo hombre se encarga de formarse conceptos de Dios y de lo que Él quiere fuera de las Escrituras. Entonces la gente, como no tiene conocimiento sobre ellas, viene y cree las teorías y lo que el hombre le forma, sus líderes religiosos le dicen. Y la misma falta de, mira lo delicado que es, y la misma falta de la lectura bíblica hace que la persona siga en idolatrías. Nosotros, hermanos, no le podemos dar a la Virgen María algo que Dios no le da. Nosotros le damos admiración porque la admiramos, le damos un respeto tremendo. Nunca dejó de ser una mujer santa, pero fue una mujer. Fue una mujer común y corriente, nacida de un hombre y una mujer. Yo no es que esté arremetiendo contra la Iglesia Católica, porque no me interesa. Pero, por ejemplo, fíjese las equivocaciones. Ellos le dicen que los padres de María eran Joaquín y no sé quién. ¿Quién? Joaquín y alguien más, ¿verdad? Sí eran. Entonces, si María era la madre de ellos, tenía que haber nacido de dos personas humanas. Y toda persona que nace como nosotros naturalmente, somos personas caídas en el pecado. Somos personas malas ante los ojos de Dios. Y eso era María, con el respeto que se merece. Pero era una persona tan humana como usted y como yo. Entonces, ciertas denominaciones, ciertas religiones, ciertas sectas le dan a ella una divinidad que no existe, hermano. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es conocer, y es la enseñanza que María, la primera enseñanza que nos da. Yo me pregunto, ¿y cómo se ha de sentir, si en caso puede sentir algo ella ahorita? De ver que nada de las atribuciones que se le dan son correctas. Que nada tiene que ver, hermano, con el respeto que se merece. Que es una cuestión, hermano, de hombre, que eso es lo que vamos a ver esta mañana. Que a alguien se le ocurrió. A María, de todas las mujeres mencionadas en la Biblia, es la mujer más mal interpretada y entendida. La verdadera iglesia primitiva nunca le dio ninguna adoración, ni habló de ella. Ninguno de los apóstoles, ni el mismo Jesús mismo dieron alguna vez a entender que se debería de venerar a María. Y mire usted Lucas capítulo 11. Debemos de ver, hermano, lo que la Biblia dice. Lucas capítulo 11 y los versos 27 y 28. Lo tienen, hermanos. Quisiera que lo tuviéramos todo para que... Dije, ni los apóstoles, ni su Hijo Jesús, nunca dieron alguna vez a entender que se debía de venerar a María. Al contrario, miren lo que dice. Mientras él decía estas cosas,
una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo a nuestro Señor Jesucristo, bienaventurado, le dijo, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Mire la contestación de nuestro Señor. Y Él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí, nuestro Señor Jesucristo, dentro de su deidad, dentro de su omnisciencia, Él sabía, Él conocía estos tiempos. Y no tanto estos tiempos, porque en esos tiempos también se le dio de la idolatría, y ya lo vamos a ver. Entonces, desde ahí, nuestro Señor Jesucristo corta la idolatría a María. Primero dice, bienaventurados los que oyen la palabra y la guardan. Ahí le quita porque la mujer estaba ensalzando y ya casi venerando a la madre de él. Bienaventurado ese vientre donde tú anduviste, le daba un reconocimiento tremendo esta mujer a nuestro Señor Jesucristo. Y esos pechos, le dice, esos senos que te mamantaron, bienaventurados, bendecidos, doblemente bendecidos. Momento, le dijo el Señor, calmado. Más bienaventurados, imagínese usted la contestación, más bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. Antes dice, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. En la Enciclopedia Británica indica que durante los primeros siglos de la iglesia no fue puesto ningún énfasis a María. Esto lo dice la Enciclopedia Británica. Fue hasta la época de Constantino el Grande, la primera parte del siglo IV, cuando a alguien se le ocurrió y comenzó a ver a María como una diosa. Y eso en ese tiempo formó cierta polémica. En la iglesia que decía, no puede ser. Pero pudo más el orgullo de la persona y la ignorancia de la persona y el creer de la persona que las cosas tienen que ser como yo pienso. Como hay personas que dicen, pero ¿cómo es posible? Nunca te has puesto a pensar vos que soy malo, porque yo soy malo. Y yo jamás voy a permitir que mi hijo estuviera condenado, hombre. Y eso que ustedes dicen de un infierno y mi hijo tirado en un volado donde esté sufriendo, ¿cómo te pones a creer que yo lo voy a permitir? El concepto humano. Mi respuesta con mucho amor es, y la persona que se va a condenar no es un hijo de Dios, es una creación de Dios en primer lugar. Y el concepto humano a lo que Dios piensa es completamente distinto. Dios, el soberano, actúa y tiene los planes perfectos y como Él lo desea. ¿Y por qué? Pues, y no es el dueño de la creación, pues. Y no es el dueño de su vida y de mi vida, pues. ¿Y qué le vamos a decir, amados? Solo debemos de darle todos los días gracias que hemos pasado, a pesar de lo que nosotros somos, a ser tomados hijos de Él. Y eso es lo que nos debe motivar a nosotros. Pero la gente no se forma ese concepto. ¿Cómo te pones a creer vos que una madre, porque vos sabes lo que es una madre? Sí, yo sé lo que es una madre. Y yo no sé por qué, pero... Y es correcto, ¿verdad? Que la mamá como que tiene un peso más grande en la casa con los hijos. ¿Sí o no? Yo me acuerdo nosotros en Santiago de María, éramos 5, 4 hembras. Yo era entrando al colegio lo primero, y mi mamá era lo primero que preguntaba. Y yo, mi mamá, así ha sido y seguirá siendo. No digo que es una regla, pero sí hay un porcentaje muy alto que así es la cosa. Inclusive el papá cuando le llega que diga tu mamá. Así se maneja esto. Entonces la persona piensa y dice, ¿cómo te pones a creer vos
que ustedes no le dan esa divinidad a María, que es la madre de Dios. No, hombre, no es la madre de Dios. Es la madre de esa semilla divina que tenía la unión hipostática. 100% hombre, 100% Dios. Y María fue la encargada de alimentar, de crear con tremenda sabiduría divina todo el momento que Dios permitió que educara a Jesús dentro de la vida humana. Llegó un momento que nuestro Señor Jesucristo ya no la llamó madre, y la llamó mujer. Y eso inició en las bodas de Canaán y terminó en la cruz del Calvario. ¿Qué tienes contra mí, mujer?, le dijo. Mi hora no ha comenzado. Cuando María le pide lo del vino. Y en la cruz del Calvario, para morir, que se presenta, que es donde teológicamente se maneja que se funda la familia cristiana, Jesús le dice a María: mujer, he ahí tu hijo, que es Juan, y tú ve ahí a tu madre. Ya no le llama madre. Una vez que él comienza ya a desarrollar su ministerio, ya entra en otro proceso. Y otro apoyo de su simiente divina es cuando se les pierde en el templo y cuando le encuentran, él les dice: en las cosas de mi Padre, le dice. Y José, a la par, no se refería a él, se refería a su Padre celestial. En los negocios de mi Padre tengo que estar, les dice. Entonces vemos todos estos conceptos que el ser humano se va formando bajo su criterio porque él piensa que las cosas son así. Y en ningún momento, amados, nosotros le estamos faltando el respeto a la madre de nuestro Señor Jesucristo. Jamás. Estamos haciendo lo que la Biblia y nuestro Dios le dio a ella, reconociéndole todos esos atributos como una buena mujer, como alguien merecedora de todo el respeto de la humanidad. Llevó en su vientre la simiente divina. Eso merece el respeto de toda la humanidad. Y el otro domingo vamos a ver la obediencia y todo lo que esa mujer sufrió, lo cual nosotros no queremos pagar nunca. También otro gran error, que se le reconoce a ella como intercesora. En ese tiempo, no quise profundizar tanto, en ese tiempo una persona dijo que era preferible, dijo, en vez de pedirle a Jesús, pedirle a María, dijo. Porque María iba a aplacar en la intercesión la ira de Jesús. Imaginen los conceptos. Imaginen los conceptos. ¿Y conceptos sacados de qué? Humanamente. Humanamente. Yo intercedo ante tu papá. Yo, o sea, ya en la realidad. La mamá, no te preocupes, hijo, yo voy a hablar con tu papá. Entonces, ese concepto se lo llevan a lo divino, lo cual es incorrecto. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, es contradecida cuando la persona aplica esa situación. Ellos solamente se basan en las bodas de Canaán. No tenemos el tiempo para explicar cuál fue sinceramente lo que sucedió en las bodas de Canaán. Recuerden, Jesús iba representante de su familia. José supuestamente había muerto. Entonces la madre tenía que abocar ¿a quién? Al que había quedado, que era Jesús el mayor. Y en ese tiempo, si algo fallaba en cualquier situación, la mujer, si se daba cuenta, le decía a su esposo: mira si les puedes ayudar. Entonces ella, como no estaba José, le dijo a Jesús. Entonces se manejan un montón de cosas que dicen que por eso María es intercesora, porque convenció a nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo se contradice la Biblia y lo que la Biblia dice con respecto a quién es el que se ha ganado el respeto para interceder por usted y por mí, y el único acceso para la gloria eterna y a nuestro Padre Celestial. Juan 14:6, si gusta solo anótelo, eso todo lo conocemos. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida.
nadie viene al Padre sino por mí. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, ¿quién? Por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Una pregunta que ya muchas veces la hemos planteado. ¿Será que los cristianos evangélicos, que somos personas que tenemos un poquito más de conocimiento de la Biblia, que por lo menos la andamos cargando, pues, y tenemos una Biblia en nuestra casa y la traemos a la iglesia, aunque sea solo aquí la leemos, pero aquí, por lo menos aquí la leemos? ¿Será que somos personas rebeldes? ¿Será que somos personas que queremos contradecir la palabra de Dios? ¿Por qué le hago esta pregunta, hermano? Y si la palabra de Dios me dijera a mí que la madre de nuestro Señor Jesucristo es intercesora, que el apóstol Juan es intercesor, que Pablo es intercesor, y que fulano, y que mengano, y que sutano, y que Moisés es intercedor, y que Abraham es intercedor, le pregunto, ¿y por qué no podríamos nosotros, si la Biblia nos da esa pauta, pedirle a Abraham, pedirle a Moisés, pedirle a María? ¿Por qué no lo haríamos, pues? A mí no me quita el sueño eso. Lo que me quita el sueño es contradecir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios me dice que solamente hay uno. Entonces, ¿por qué yo me voy a formar conceptos en mi mente? Y solo porque fulano de tal, el líder religioso tal, lo dice. Y este es un ejemplo, hermanos, que nosotros debemos de tomar. Que ustedes, como congregación, están en la obligación de conocer las Escrituras, para que vea cómo a la gente se le pueden meter conceptos humanos a lo divino. Imagina que yo me ponga a predicar sobre la Virgen María y a darle atributos divinos y le busque por ahí ciertas cosas. Sale usted teniendo otra intercesora. ¿Por qué? Porque no conoce las Escrituras. Usted siempre debe estar alerta a lo que se dice. No confía al 100% de lo que decimos nosotros. Nunca, usted confía en la Biblia, amado. Usted no confía en que el pastor dijo, no, hermano, olvídese del pastor. Haga suya la palabra y que la palabra sea la que lo motive y le diga si en realidad estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Aquí la Biblia a nosotros nos está enseñando que estamos en lo correcto. También el elemento sobrenatural en las enseñanzas de la Iglesia Católica romana, sobre María, es que ella nació sin pecado original, lo cual la Biblia no enseña nada de eso, en primer lugar. María fue tan humana, como ya lo explicamos, como usted y como yo. Nació de dos pecadores iguales, dos personas caídas, y ella por lo tanto caída también. Entra en el concepto de Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos los que venimos de Adán. Y ella viene de Adán. Trae ese pecado. El único, hermano, el único ser que ha venido a la tierra sin ese pecado se llama Jesús. Fue lo que explicamos al inicio. La simiente la da el hombre. Jesús para nacer no necesitó ningún hombre. Fue el Espíritu Santo, la sombra de él, dice la Biblia, descendió sobre María y milagrosamente puso esa simiente en el vientre de María para que fecundara ese óvulo y naciera esa simiente divina que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia no habla de nadie, otra persona fuera de Cristo, que haya nacido sin el pecado. Nadie. Ellos le dan ese atributo sobrenatural a María, lo cual
Es un invento. Y yo no tengo por qué pedir disculpas a nadie. Personas que nos pueden estar viendo que son católicas, yo no tengo por qué pedirles disculpas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en primer lugar yo no estoy ofendiendo a nadie. En segundo lugar, lo que estamos haciendo nosotros, porque Dios quiere que lo hagamos, es interpretando las Escrituras, para que nadie nos engañe. Porque cuando la gente en realidad busca las Sagradas Escrituras, se le abren los ojos. Si las personas engañadas, haciendo eso, ellos lo hacen de corazón, hombre. Si yo no estoy hablando de maldades. ¿Sabe quiénes sí me preocupan a mí? Que saben esto, son los líderes. Ellos se van a entender con Dios. Y llevan a su rebaño engañado, ciego. Y la culpa del rebaño es que tienen las Escrituras, las pueden comprar. Las Biblias que la católica tiene, las nuevas, la Jerusalén de estudio, es de las Biblias preciosas que existen. Y todo lo que estamos leyendo aquí está en la Biblia de ellos. Ojalá que con esto alguien pudiera salir de la ignorancia. Entonces María fue tan humana y María necesitó un Salvador. Y María entendió su bajeza. Vaya conmigo a Lucas. Lucas capítulo 1 y los versos 46 y 47. ¿Lo tienen, hermanos? Lucas capítulo 1 y los versos 46, 47 y 48. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. Oiga bien, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? ¿En Dios qué? Mi Salvador. Lo que nosotros hablamos con los hermanos en las clases y en los seminarios y todo eso, es que la persona que lleva la palabra de Dios, que lleva el Evangelio, los ganadores de alma, pues, deben de formarle a la persona que le están hablando la necesidad de un Salvador. Que la persona pueda entender que está hundida, hombre. Que está perdida. Y que necesita alguien que la salve. Ese es el Evangelio. Y esa es la forma como la persona puede lograr entender que necesita a alguien, entonces le entrega su vida a Cristo, pero ¿y solo para que me cambie la señora? ¿O para que me saque de mi deuda? Cielo, no es nada, pues. Si Cristo no vino a eso, Cristo vino a salvar su alma, amado. Entonces ella misma ve la necesidad de un Salvador. Y mire el versículo 28. Porque ha mirado, ¿qué dice, hermano? La bajeza de su siervo. ¿Cuándo Jesús dijo eso? ¿Cuándo Jesús habló de su bajeza? ¿Cuándo? Nunca. Si él no tenía pecado. Él nació sin pecado y vivió sin pecado, cumplió la ley. Pero ella, María, miren la belleza de esta mujer. Miren las enseñanzas que da esta mujer. Ahora, si yo no lo quiero entender, soy ciego, hermano. Esto está en cualquier Biblia. En cualquier Biblia. Porque también se nos atribuye que la Biblia de nosotros es distinta a la de ellos. Esto está en cualquier Biblia, en la que usted la quiera buscar. Ella reconoce cuando se acerca al ser humano, hermano, cuando usted en realidad entra en relación con Dios, entra con el 3 veces santo, como dice Isaías, santo, santo, santo. Él habita en la santidad y su nombre es el santo. Y usted logra accesar a esa santidad. Lo primero que le forma a usted es su bajeza. Lo primero que usted analiza es lo pecador que soy, lo depravado que es el ser humano ante la presencia del santo. Que fue lo que le pasó a María.
reconoce que necesita un Salvador, le abre su corazón y a la vez reconoce su condición pecaminosa. Entonces, ¿dónde está eso de que nació sin pecado concebida? ¿Dónde está eso? Entonces, para que vea usted, hermano, cómo sin el conocimiento de la Biblia se pueden manejar tantas cosas, tantas creencias, que es peligroso. La idea de que María era superior a otros seres humanos fue enfáticamente rechazada por el mismo Jesús. Mateo 12, por favor, algo rapidito por favor, Mateo 12, del 46 al 50. Y aquí vamos a entrarle a otro punto también. El otro punto es que estos señores dicen que María no tuvo más hijos. Ese es el concepto que ellos creen. ¿Y sabe qué, hermano? Le voy a decir algo. ¿Y quién fundó el matrimonio? ¿Quién fue? Fue Dios. ¿Y quién le dio los sexos a la pareja? ¿Quién fue? Fue Dios. ¿Y quién ordenó a la pareja que llenaran el mundo? Que la pareja se gozase con su pareja. No con Marta, ni con Juana, ni con Josefa, ni con Rosa. No, con la suya. Gózate con la mujer de tu día, dice la Biblia. La suya. Entonces ellos están como en contra y viendo esto como un escándalo que María haya tenido más hijos. Ahora bien, José la respetó. Y ya lo va a ver usted. José la respetó todo el tiempo que María estuvo con la simiente divina y que ella llegara a lo que tenía que llegar, a dar a luz a nuestro Señor Jesucristo, pero después ya lo va a ver bíblicamente. José la conoció y no la conoció, dice la Biblia, en todo ese periodo hasta después. Mira lo que dice el versículo 46. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Hay personas que dicen que eran primos, dicen que en el hebreo, que en el griego, y le quieren meter un montón de cosas, hermano, que la Biblia es clara, da hasta los nombres de las hermanas, da los nombres de los hermanos. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Verso 48. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo, mire qué cosa más preciosa. He aquí mi madre y mis hermanos, les dijo. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Lo que nuestro Señor Jesucristo deja claro, que si nosotros en realidad servimos al Señor, si hacemos su voluntad, estamos en el mismo nivel, estamos en la misma categoría espiritual de María, como ser humano. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo está dándole a entender. Y vaya conmigo ahí nomasito, hermano, a Mateo 13:55, ahí mismo. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Entonces, ¿qué más? Pues? Y podemos seguir en el Evangelio de Juan y podemos seguir. Entonces, ¿por qué? Pues mire, en el concepto del matrimonio hebreo yo le voy a decir hasta lo que yo pienso y no tengo ningún apoyo bíblico. No tengo ningún apoyo bíblico, hermano. Usted lo puede tomar o desecharlo. Esto es algo que yo lo pienso.
por lo que uno medio conoce la cultura hebrea, cómo se manejaban, lo que ellos pensaban de la virginidad de la mujer. Yo creo que como para Dios no hay nada imposible, una vez que María dio a luz a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, mire la mente hasta dónde se va. Y sabiendo que Dios, para Él no hay nada imposible, yo pienso, por la cultura hebrea, que Dios después a José se la entregó virgen. Si puso la simiente en el vientre de María, ¿qué no pudo haber hecho? ¿Sabe por qué? Porque dentro de la cultura hebrea la virginidad, y eso a nivel mundial, hermano, lo que pasa es que uno ha perdido los conceptos. Dice uno que los ha perdido, pero no, siempre están. La virginidad es algo muy importante. Entonces, como un regalo a José por su sumisión, pienso yo que Dios se la volvió virgen y de nuevo a él. Y aquí no está hablando de los hijos que tuvieron, pues, y habla de que tuvieron hermanas. Pero para que usted vea y nos vayamos dando cuenta de todo, cómo se tergiversa la palabra de Dios. También se dice de la ascensión de María, y esto fue en 1950, que el Papa Pío XII declaró que el cuerpo de María no sufrió corrupción, sino que fue llevado al cielo. Dicha doctrina no es parte del Nuevo Testamento, no existe. Pero mire lo que existe. Vaya conmigo usted a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3 y el verso 13. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Dice, nadie subió al cielo. Fíjese bien, es Jesús hablando. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Él se ve abajo, se ve en medio y se ve arriba. Nadie dice, ha subido al cielo. Fuera, usted sabe, en el Antiguo Testamento, Enoc y todo, fueron trasladados, pero con un objetivo para que nosotros medio entendiéramos lo que es el traslado de la iglesia, pero con propósito. Pero aquí ellos hablan de que María subió al cielo, así como nuestro Señor Jesucristo subió, lo cual toda esa doctrina contradice en la Biblia, hermano. Entonces, como la primera enseñanza, y con eso terminamos, y espero que el propósito se haya cumplido en nuestras vidas, es de que cada uno de nosotros, hermanos, nos demos cuenta de la importancia. Si usted es una persona que cree que esta es la inerrante palabra de Dios, lo cual significa que no hay otra, no se equivoca, no tiene errores, tenga cuidado. Dese cuenta como miles y miles y miles de personas contradicen las Sagradas Escrituras bajo conocimiento de hombre. Entonces parte del propósito es que usted tenga cuidado, es alertarlo. Porque aquí podemos venir nosotros con sentimientos humanos y podemos venir con presiones cargados completamente y tirárselos a usted como congregación. Podemos venir hablando cosas nuestras que no sean inspiradas por Dios y usted agarrarlas. Y usted no tener el discernimiento para saber cuándo las cosas son de Dios y cuándo las cosas son del hombre. Porque usted debe de tener una separación en eso. Cuando la palabra va inspirada, hermano, y cuando la palabra va de la emoción del hombre hacia usted, deséchela. Por eso es que les dije yo, esto que les voy a decir es un concepto muy mío. Usted lo puede agarrar, lo puede tirar, haga lo que quiera. Pero eso es lo que yo pienso. Y les tengo
el cariño suficiente y la confianza suficiente para podérselos decir. Pero les dije, no tengo ningún apoyo. No tengo ningún apoyo, sino que eso se me vino a mi mente. Y así como se me puede venir eso a mi mente, se me pueden venir otras cosas, brother. Y lo puedo hacer entrar en un error a usted y usted sin darse cuenta. Porque a ver cuántos de nosotros podemos, que no entendimos bien el mensaje y vamos a andar diciendo, el pastor Munguía dijo que después hizo virgen a la Virgen María otra vez después de que tuvo su... Yo dije, pienso esto, dije. Pienso, no tengo ningún apoyo. Y esto se puede hacer una doctrina también. Y vamos a andar hasta con maletines vendiendo revistas por ahí. Tengamos cuidado. Entonces, como primera enseñanza que la Virgen nos da, es esa. Es esa. No demos a nadie mayor concepto que el que Dios le da a la persona. Así como María, en la condición de ella, una mujer pobre, humilde, viviendo allá por las colinas de Galilea, en una región apartadita. Dios la eligió, ¿por qué no nos va a elegir a nosotros? Lo que debemos de hacer como primera enseñanza es disponer el corazón a Dios como le dispuso esa mujer. Y termino diciéndole, es la mujer que usted y yo debemos de guardarle un respeto como una persona humana que supo agradar a Dios. Oremos al Señor. Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su Salvador personal, invocándole de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios. Queremos que crezca en el conocimiento de las Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia. Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Usulután. Martes, 6 p.m. Torre de Oración. Miércoles, 6 p.m. Estudio Bíblico. Viernes, 6 p.m. Culto de Milagros. Sábados, 3 p.m. Jóvenes en Victoria. Y domingos, 9 a.m. Culto devocional y 4 p.m. Culto de adoración. Para más información visite nuestro sitio web www.tabernaculousulután.org. Le esperamos.